Muy buenas tardes. La Dirección General de Promoción de la Salud de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud les da la más cordial bienvenida a este segundo webinar de la Jornada Nacional de Salud Pública 2022. Para dar inicio, daremos la palabra al doctor Ricardo Cortés, Director General de Promoción de la Salud, a través de un video. Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos bienvenidos a este webinar, este seminario virtual sobre hepatitis de origen desconocido en el marco de la primera Jornada Nacional de Salud Pública 2022. Tendremos grandes especialistas en la materia para poder explicar claramente qué significa este hallazgo internacional y cómo se está abordando desde la perspectiva nacional. Yo me encuentro representando a México en la Asamblea Mundial de la Salud. Son ahorita las 5:30 de la tarde en Ginebra y les mando este mensaje con un saludo muy emocionado desde esta Asamblea Mundial de la Salud, con todo el gusto del mundo de representar a mi país, y los dejo en manos de las personas más especialistas para hablar sobre la hepatitis de origen desconocido en niños. Muchas gracias, un abrazo, enhorabuena. Pues muchas gracias. El día de hoy, para dar inicio, tenemos un excelente panel de expertos que está integrado por la doctora Alexia de la Torre Rosas, que es la directora general del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida, la doctora Claudia Olivares Nolasco, pediatra adscrita al Programa de Salud de la Infancia en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor Miguel Ángel Bichido, gastroenterólogo pediatra, colaborador del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida. Para dar inicio, le cedemos la palabra a la doctora Alexia de la Torre Rosas. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, y en el transcurso de las siguientes exposiciones lo que queremos darles a conocer es información sumamente relevante, información que seguramente les ayudará a tomar las mejores decisiones en salud, a quitar algunos de los miedos que de repente empiezan a surgir cuando hay noticias y desconocemos cómo podemos proteger a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, hijas, a nosotros mismos. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar a hablar de qué son estas hepatitis. La primera pregunta es, ¿qué es la hepatitis? La hepatitis significa que hay una inflamación del hígado. Al ratito vamos a hablar sobre este órgano maravilloso que tenemos y que nos ayuda a hacer muchas cosas en nuestro cuerpo. Estas inflamaciones generalmente o comúnmente son causadas por infecciones virales. Algunos de
estos virus van a poder tener una inflamación o una afectación directamente en este órgano, en nuestro hígado, y eso es lo que se conoce como hepatitis. Hay 5 virus en particular que con mayor frecuencia generan esta inflamación, que es la hepatitis A, B, C, D y E, y que es lo primero que vamos a hablar en estos minutos. ¿Qué tan frecuentes son estas hepatitis? Bueno, en el mundo hay 325 millones de personas que viven con hepatitis y se registran cerca de 1.4 millones de muertes asociadas a esta inflamación o a estos problemas en el hígado. Para el 2018, en México ocurrieron cerca de 38,000 muertes asociadas a hepatitis crónica y constituyó, de hecho, la 4ª causa de muerte en nuestro país. Se estima que cada año hay aproximadamente 1,000 muertes asociados a cuadros agudos de hepatitis virales. ¿Qué significan estos datos? Quiere decir que las hepatitis constituyen un problema de salud pública en el mundo y también en nuestro país. Y es por eso que es fundamental que ustedes en casa sepan cómo protegerse, cuáles son estas medidas de prevención, de control y cómo acceder a esta información que les sea útil. Estas gráficas que les presento nos hablan de cómo están en este año las hepatitis, las primeras, que es la hepatitis A, B y C en nuestro país. Estas gráficas se conocen normalmente como canales endémicos. Nos hablan de cómo ha estado el número de hepatitis reportados de cada caso de acuerdo a la semana del año en que se presentan, comparado con los años previos. Digamos que se hace un promedio y se verifica cómo estamos actualmente en comparación de los años previamente registrados. Y lo que pueden ver son 3 colores. El primero es un verde, que se llama una zona de éxito, una zona de seguridad. Quiere decir que todo lo que cae dentro de estos puntitos en esta zona es lo que se esperaba o lo que normalmente se registraba previamente. Después tenemos una zona amarilla que nos habla un tanto de esta seguridad, todavía está dentro de lo esperado, y lo rojo que ya nos alerta sobre un incremento del número de casos. Cuando nosotros nos enfocamos por virus, lo primero que pueden ver es hepatitis A. En todo este año ha estado dentro de esta zona de éxito, es decir, de las hepatitis que se han registrado todo este año, son los puntitos azules que observan, están dentro de lo esperado para lo registrado en los años previos. Y lo que pueden ver para hepatitis B y para hepatitis C en estos puntitos azules van a decir es que están por arriba de los puntos rojos o de lo que se esperaba en años previos. Efectivamente, en estos años hemos tenido la oportunidad de hacer estos diagnósticos de hepatitis B y C, y esto es algo que nos ha permitido el empezar a tener acciones dirigidas para combatir a estas infecciones, y ahorita les voy a explicar un poco más acerca de estos virus. Cuando nosotros hablamos de estas nuevas hepatitis, lo que nos empieza a preocupar son nuestros niños. ¿Cómo está esta frecuencia entre los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Y lo pueden observar a lo largo de los diferentes años, desde el 2008 hasta el año 2021, lo que llevamos. Cómo estamos en aquellas barras verdes, son aquellos menores de 18 años, las barras azules que son 18 años o más, y lo que pueden observar es justamente estos patrones que normalmente se dan, que frecuentemente tienden a ser más comunes las hepatitis en menores de 17 años que en el resto de la población. Y esto tiene que ver con el tipo más común de hepatitis que enfrentamos en nuestro país, que es la hepatitis A. La hepatitis A y la hepatitis E son virus que se transmiten por vía oral. Es decir, lo que nos llevamos a nuestra boca, lo que comemos, lo que tomamos, al ingerir agua o alimentos contaminados, nos pueden
provocar que nos infectemos por hepatitis A, también por ciertas prácticas sexuales, sobre todo cuando hay este contacto anal-oral, puede haber un incremento del riesgo de infección por este tipo de virus. Generalmente producen infecciones leves que se resuelven sin tratamiento y sin dejar secuelas. Esto es un mensaje importante. Tanto hepatitis A como hepatitis E, entonces, son infecciones que se van a transmitir por ingesta de agua, alimentos o contaminación vía oral fecal y tienden a ser infecciones leves. De hecho, la mayoría de las personas cuando nos infectamos por hepatitis A tiende a ser una infección asintomática. Quiere decir que ni siquiera nos damos cuenta que nos enfermamos de hepatitis A. En algunas personas se llegan a sentir un poco más cansados o tienden a ver muchos de estos, en algunas personas dolor de la pancita, del estómago, pero pueden llegar a haber casos graves de hepatitis A, es decir, jamás tenemos que minimizar una infección y por eso es muy importante que siempre estemos en cercanía con personal de salud. ¿Por qué? Porque algunos de ellos pueden llegar a generar una falla del hígado. Importante también es que estas hepatitis no progresan a infecciones crónicas. Esto es muy relevante. A diferencia de las otras hepatitis que vamos a hablar en un momentito más, estas se termina la infección y la mayoría de estas personas se curan. Su inicio suele ser de repente, puede haber esta fiebre, malestar general, puede llegar al vómito y en algunas personas puede generar que la orina salga oscura, se le conoce como coluria, o que la piel, los ojitos se pongan amarillos, esto se conoce como ictericia. Es raro, pero puede llegar a ocasionar en algunas personas que les dé comezón en la piel, eso es prurito, o que les lleguen a dar diarrea, dolor de articulaciones o ronchitas de repente. Entonces, cualquiera de estos datos, de hecho, nos debe de llevar a buscar atención médica. Como pueden ver aquí, la mayoría de los niños, y esto es importante, si se infectan por hepatitis A, van a ser una infección asintomática. Quienes tienden con mayor frecuencia a generar esta infección un poco más grave por hepatitis Creo que se fue un poco el audio, nada más verificamos que te vuelvan a escuchar, te están ¿ahí diciendo se escucha? en las redes. Yo te escucho perfecto, pero en la transmisión aparentemente no te están escuchando. Nada más verificamos con José qué es lo que está pasando para Okay. verificar. Yo te escucho bien, Arlet, quedo pendiente. Exactamente aquí, exacto. El tema yo creo que ha sido ese en la plataforma ya el momento de duplicarlo. Ya, nos dicen que ya se empieza a escuchar. Por favor, adelante, discúlpame interrumpirte. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, les comentaba entonces, es muy raro que se presenten las complicaciones por hepatitis A. Estas tienden a ser más frecuentes en personas adultas y si esto se presenta, tienden a desaparecer después de algunas semanas o meses.
mensaje para llevarse: la hepatitis A, la hepatitis E, entonces se van a transmitir por esta vía de transmisión oral, lo que comemos, lo que tomamos, y la mayoría de estas son infecciones que pasan inclusive desapercibidas o que no generan una infección crónica. Es muy raro que se presenten complicaciones, y de hecho la mayoría de las complicaciones, si estas se dan, tienden a ser en adultos, en personas de 40, 50 años, sobre todo aquellas personas que ya tienen un problema en el hígado, y esto significa que cualquier persona que presente comezón, que presente su coloración de la orina que sea oscura, la coloración de las heces que sea muy clarita o que estén un tanto amarillos, siempre hay que buscar a un profesional de la salud para saber en qué estado estamos y que podamos entonces tener una atención adecuada. Pero tenemos otras hepatitis, recordemos. Estos son los virus más frecuentes, y la hepatitis B, C y D, a diferencia de las hepatitis A y E, se transmiten sobre todo por prácticas sexuales no protegidas, es decir, sin uso de condón. También se puede transmitir de la persona embarazada a sus hijos o hijas, el compartir jeringas, rastrillos, cepillos de dientes, dispositivos de inhalación de sustancias, entre otros elementos, instrumentos que no estén estériles para procedimientos médicos, perforaciones, tatuajes, estos elementos de belleza que en ocasiones no están regulados, pueden llegar a tener este tipo de complicación. Y a diferencia de las otras hepatitis que hablábamos, esta sí puede producir infección crónica, puede producir cirrosis y puede producir cáncer del hígado. Y esto es importante, sobre todo saber que existe, que sin tratamiento las infecciones por estos virus, especialmente por el virus de hepatitis C, puede causar cáncer de hígado. Es al inicio asintomático, las personas no se dan cuenta que están infectados por estos virus, pero 20, 30 años después generan este daño del hígado que es muy peligroso si es que no se detecta a tiempo, si es que no reciben tratamiento. Es importante que sepan que en México la principal causa de trasplantes del hígado es secundario a este tipo de hepatitis, a la hepatitis C. Y como pueden ver en el mapa, hay en toda la República Mexicana, hay en algunos estados que es más frecuente esta infección, pero todas las personas que están dentro de estos grupos que comentábamos tenemos este riesgo. ¿Cuál es la gran ventaja? Tenemos actualmente tratamiento para hepatitis C en nuestro país que nos permite evidentemente evitar que se presenten estas complicaciones. Una pastilla al día por 3 meses y las personas se curan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de tener acceso a este diagnóstico para, si es positiva nuestra prueba, que podamos recibir tratamiento. Tenemos un programa nacional de eliminación de hepatitis C que incluye tratamiento, acceso a las pruebas y tratamiento. Son los mejores tratamientos que hay a nivel internacional. Las instituciones estamos trabajando de forma conjunta, está enfocado con una visión de atención primaria a la salud hacia las poblaciones más afectadas, donde la comunidad está en el centro y tenemos todos los pilares justamente para asegurar que protegemos desde nuestras infancias hasta las personas migrantes, personas privadas de su libertad, entre otras, pero tener a la comunidad y a las personas en el centro. Y va desde hacernos una prueba rápida, ¿en qué consiste? Un piquetito en el dedo, como si nos hiciéramos una prueba de glucosa. En unos minutitos tenemos el resultado. Si esta es positiva, nos confirman el diagnóstico con una toma de sangre. Si este es positivo, nos dan tratamiento, el tratamiento y las pruebas, todo es gratuito, y esto genera que las personas se curen de la hepatitis C. Tenemos entonces en México la posibilidad de tener estas acciones de curación. Imagínense, antes habían menos de 20 unidades para la atención de estas infecciones y no en todas las entidades federativas, y actualmente tenemos la posibilidad de tener este tratamiento y acceso en toda la República Mexicana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
qué hacer. Tenemos estrategias para eliminar a las hepatitis como un problema de salud pública, la vacunación, que hablaremos más adelante el resto de los especialistas, detener la transmisión de la madre hacia hijo o hija, haciendo las pruebas y tratando a las mujeres embarazadas, hacer pruebas en todas las comunidades, ampliar estos accesos, mantener los servicios durante la pandemia, asegurar que contamos con nuestras cartillas de vacunación, sangre segura que se ha trabajado y se hacen pruebas a donadores de sangre y de órganos. Si ustedes donaron o si ustedes les dijeron que no podían donar por alguna causa, por favor acérquense y les podemos ofrecer la prueba para darles tratamiento en que esto fuese positivo. Mejorar las condiciones sanitarias, agua potable, la regulación de establecimientos de tatuajes y perforaciones, y hay que hacernos pruebas de hepatitis. Sí, se han comentado que tienen alteraciones de las pruebas del hígado, han recibido transfusiones, trasplantes o hemodiálisis, las personas que viven con VIH, si tienen perforaciones o tatuajes, si han utilizado sustancias inyectables o inhaladas, si están embarazadas o planean hacerlos, si su madre fueron diagnosticadas con hepatitis C, si eres un hombre que tiene sexo con hombres, si trabajas en el ámbito de la salud o has tenido algún accidente con material punzocortante, acérquense porque podemos ofrecer pruebas gratuitas y tratamiento. Tenemos estos números telefónicos y correos para cualquier persona que nos contacte y poderlos vincular a la atención más cercana en donde viven. La participación de todas las personas es fundamental y recordemos que estas son las principales causas de enfermedad del hígado en nuestro país y a nivel internacional. Tenemos más información en las páginas, acérquense a la página de Censida donde hay webinars, cursos, materiales, boletines para ustedes y es un trabajo que se hace en coordinación y se hace desde un trabajo coordinado desde líderes comunitarios hasta todas las unidades, líderes clínicos, academia, entre otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexe de la Torre. Para dar continuidad, por favor, le pediríamos al doctor Miguel Ángel Bichido si pudiera poner su presentación. Muchísimas gracias, doctor. Y adelante, se ve su presentación. Creo que no se escucha, doctor. Está en mute su micrófono. Listo. Ya. Ya está por allá. Se escucha y ya se ve la presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Una disculpa. Pues les comentaba que es para mí un honor estar con ustedes. Esperemos que sea una plática muy dinámica. Esperemos que se pueda entender la información lo mejor posible en casa. Recordemos que esta transmisión espera llegar a todos los hogares por lo más que se pueda, sobre todo por la información actual que seguramente va a estar rondando en redes sociales y que pudieran estarnos haciendo ruido en la cabeza. Correcto, entonces vamos a una parte muy importante de saber diferenciar algunos puntos claves en esta situación, ¿no? Que seguramente nos van a ayudar a estar un poco más tranquilos o tener alerta como deberíamos estar en este momento. Inicialmente, ¿qué es el hígado? Es un órgano sólido que tenemos dentro del abdomen y tiene muchas funciones importantes para el cuerpo. Termina siendo como una especie de fábrica donde se hacen muchos procesos químicos y además se almacenan sustancias que son adecuadas para nuestro cuerpo y que se puedan utilizar después, pero también funciona como una especie de filtro, aclara la sangre, es decir, se lleva todas esas sustancias que vienen de fuera o que se producen en el cuerpo y que no necesitamos tener porque son nocivas. Si se acumulan en nuestra sangre, pudieran empezar a hacer daño en otros lugares del cuerpo, como en la cabeza, en algunos otros lugares, y pudieran terminar en situaciones graves. Entonces, pues el hígado empieza a formarse desde etapas muy tempranas de la gestación, desde la semana 3 ya tenemos ahí un pequeño esbozo del hígado, y este hígado va creciendo y creciendo y creciendo. Es muy importante que consideremos que el hígado de un niño va a ser
diferente al hígado de un adulto en volumen. Algunas situaciones, incluso enfermedades, son específicas para niños, no vamos a ver tanto en adultos. Entonces, recuerden que hay que tratar a medida de lo posible que los pequeñitos tengan un tratamiento especial. Volvemos a esta definición que ya nos hizo la doctora Letze, que tiene que quedar muy clara. Hepatitis se refiere a que es una inflamación del hígado. El tejido, las células del hígado, están lastimadas por alguna razón. Y pueden existir muchas causas y puede presentarse de manera aguda, es decir, que en corto tiempo lo que haya afectado al hígado lo afectó en este momento y va a causar que ese hígado se inflame. Pero también puede haber causas crónicas, es decir, la causa estuvo lastimando demasiado tiempo el hígado y dejó permanentemente lastimado ese hígadito y hay que tratar de frenarlo para que no progrese. Dentro de las causas de hepatitis agudas, que es a la que nos vamos a enfocar un poquito más en el resto de charlas, existen infecciones que ya comentamos, que si bien la familia de la hepatitis A, B, C, D, E son las más conocidas, a lo mejor más frecuentes, muchas infecciones pueden llegar a lastimar el hígado solo por procesos inflamatorios sistémicos, algunos virus que también llegan a causar inflamación en el hígado. Pero también en el caso de adultos, quizá en adolescentes, fármacos, toxinas, situaciones metabólicas o enfermedades metabólicas e incluso autoinmunes, que ahorita comentaremos. Entonces, todas estas situaciones que pudieran estar lastimando el hígado terminan generando síntomas inespecíficos, como ya comentamos, mal estado general, dolor del cuerpo, que los pequeñitos se pinten de amarillo, tanto los ojos como la piel, que la pipí sea de color muy oscuro, que la popó sea de color muy claro, ¿no? Y estos datos nos quieren dar a entender que ese hígado está lastimado por alguna razón. También tenemos una forma de valorar si el hígado, qué tan lastimado está por procesos de laboratorio. Vamos a clasificarlo 3 partes muy importantes. Si está inflamado, si está obstruido o si dejó de funcionar. Cuando está inflamado tenemos las enzimas del hígado, que seguramente a un pacientito que ya sospechamos que tiene un problema hepático se las pediremos si están muy elevadas. Las bilirrubinas, que son un desecho, digamos, del hígado que se tiene que drenar hacia el intestino, si están obstruidas se acumulan en el cuerpo y pueden llegar a ser nocivas, ¿no? Entonces creemos que hay obstrucción y eso le llamamos colestasis y son las bilirrubinas las que se elevan. Entonces en un cuadro habitual de una hepatitis vamos a tener elevadas estas enzimas y vamos a tener detención de bilirrubina que va a dar el tinte amarillo. Cabe señalar que los pequeñitos, entre más pequeñitos se le ve, menos posibilidades es de que haya que se ponga itérico, que se ponga amarillo. No es mucho más frecuente en niños más grandes, en adolescentes y en adultos, ¿correcto? Pero existen nuevamente 1000 causas de hepatitis, 1000 causas de inflamación de estas enzimas y tenemos que ser juiciosos en determinar que no todo es infeccioso, no toda elevación de enzimas necesariamente representa una infección, que sí, pudiera ser lo más frecuente, pero tenemos infecciones tóxicas, ¿no? Medicamentos que pudieran llegar a ser lesión en el hígado, y esto va a depender de la dosis que también es utilizado, la vía que se administró si no fue la correcta, la frecuencia con la que se tomó el medicamento, a lo mejor lo estamos utilizando de forma crónica y nunca regresamos a nuestra revisión, se modificó, 1000 cosas, ¿no? Pero hay una parte bien importante que se llama idiosincrasia. Es decir, que por alguna razón un medicamento que no esperamos que habitualmente lastime el hígado, a mí me pasó por una situación personal, idiosincrática, ¿no? Me tocó que este medicamento en lo personal me hiciera algún problema y entonces terminó lastimando mi hígado. Y esta parte importante de los tóxicos es una de las principales causas de insuficiencia hepática aguda, de lo que todo el mundo está escuchando, de una hepatitis grave, ¿correcto? Entonces, tóxicos suele ser un factor importante para presentar esto. ¿Cuáles son las medidas de protección para esto? Medicamentos fuera del alcance de los niños, mantener los medicamentos bien sellados y apartados, y la tercera, no automedicarnos, ¿correcto? Ningún medicamento es inocuo. Inocuo quiere decir que si me lo tomo, algún efecto tendrá, esperemos positivos, pero pudiera tener alguna otra consecuencia si no lo hacemos de manera adecuada. Enfermedades metabólicas. Estas, sobre todo en pequeños, se puede presentar a muchas edades, pero principalmente en niños pequeños, ocurre porque hay uno de estos mecanismos que estábamos comentando termina no funcionando del todo y se empiezan a acumular en el cuerpo sustancias inadecuadas y terminan lastimando el hígado, ¿correcto? Hay algunas que son muy severas de inicio temprano, la galactosemia, la tirosinemia, la intolerancia hereditaria a la fructosa, que son de inicio muy temprano y muy agresivo. Estas 3 pueden ser causas importantes de insuficiencia hepática aguda, aunque, entre comillas, hay algunas porque a lo mejor la lesión lleva un poquito más de tiempo, ¿correcto? Forma de prevenir. La mejor forma es detectarlo de manera temprana, ¿no? Evidentemente, como ya dijimos, si hay clínica de un hígado enfermo en un bebé, inmediatamente tienen que ser revisados
por un especialista para ver qué está pasando, si estas bilirrubinas se mantienen mucho tiempo ahí, el patrón con el que seguían, y nuestro tamiz, gran arma para detectar de manera temprana. Autoinmunes. Esto quiere decir que el cuerpo por alguna razón generó sustancias que deberían defendernos, pero que por alguna razón empezaron a actuar contra nuestro tejido, que en este caso sería el hígado. Hay distintas, pero la hepatitis autoinmune es la que lesiona el tejido del órgano como tal, del hígado. Suele no presentarse de manera aguda, aunque pudiera en algunos casos presentarse de manera aguda, pero debuta con una insuficiencia hepática aguda en algunas ocasiones, ¿no? Normalmente se dan en niños más grandes, en adolescentes, tiene una pequeña predisposición por el sexo femenino, pero es una causa también de lesión hepática que tenemos que considerar. Pero ¿qué pasa si esta lesión excede el soporte de ese hígadito? Por alguna razón, terminé dañando tanto el hígadito que se genera una insuficiencia hepática aguda. En este caso, ya tenemos alteraciones de la función del hígado. No recuerden que tenemos inflamación, teníamos colestasis y ahora deja de funcionar, deja de producir proteínas como las que regulan la coagulación o el mantenimiento de la cantidad de líquido en la sangre, ¿sale? En los vasitos sanguíneos. Entonces, todo esto empieza a disfuncionar, se acumulan sustancias y empieza a afectar la cabecita y entonces hacen cuadros graves en algunas ocasiones. En este caso, o sea, lo más importante es que tenemos ya lesión en el sistema nervioso central por las sustancias que se acumulan y además alteraciones de la coagulación. En niños es un poco más complejo que en adultos, ¿no? Porque en niños saber que tienen situaciones que ya están afectando el sistema nervioso central son sutiles en algunos casos, bien importante, tiene un bebito amarillo, tiene pipí color muy intensa, tiene la popó muy clara y empieza a tener irritación todo el tiempo, se duerme en momentos que no se dormía, situaciones sutiles de conducta, pudiéramos tener un dato ahí de que deberíamos acudir con un especialista valorado. La mortalidad por una falla hepática aguda antes del trasplante hepático era muy grande, conforme se fue instaurando el trasplante hepático ha mejorado. Les quería compartir aquí una publicación en México de hasta abajo, de la doctora Erika Montijo, con una sobrevida del 34% en un país que no tenemos este acceso tan fluido, ¿no?, para el trasplante, que se ha ido fortaleciendo las clínicas de trasplante en el país. Causas de estas hepatitis graves en el mundo. La causa más importante de hepatitis grave a nivel mundial es indeterminada. Es decir, en el 40% de los casos de hepatitis grave no se llega a la conclusión de cuál fue la causa de esa situación. Y tenemos que tratarla como una hepatitis como todas las demás, independientemente de que encontramos la causa o no. En países en vías de desarrollo como la nuestra, las causas infecciosas juegan el papel más importante. Sin embargo, los países como los europeos, Estados Unidos y demás, su principal causa son intoxicaciones. Aunque, ojo, vean otra vez, la causa indeterminada sigue jugando un papel importante. Siempre tenemos un porcentaje alto de hepatitis que juegan o hacen un cuadro grave sin que descubramos una causa. Aquí les presento esta, es un poco más reciente, 100 pacientes con casos graves de hepatitis, y nuestra principal causa en el Instituto Nacional de Pediatría fue hepatitis A, y el 33%, y que eran 30 pacientes, no 30% porque eran 100, no se determinó la causa, ¿correcto? Y la sobrevida, bien. Cosas importantes para llevar a casa: la hepatitis aguda puede tener diferentes causas. Los datos clínicos de enfermedad hepática requieren una valoración inmediata, siempre hay que estar alerta, porque pudiera virar a alguna otra situación. Ya comentamos estas situaciones de que tengo un pacientito que creemos que tiene una lesión hepática, creemos que una hepatitis, empieza el abordaje, tiene situaciones de alteración del estado de alerta, tiene alteraciones de la coagulación, empieza con sangrado, se siente cada vez mal. Hay que acudir a un servicio para que puedan valorar esta parte cuando pensamos que pudiera ir virando a una situación que sale de lo normal. Recordemos este punto muy importante: el hecho que haga una situación grave, una hepatitis, es una causa rara, es algo que no suele ocurrir, pero siempre hay que estar alertas y tomar medidas de prevención. Pues muchas gracias. Creo que le damos la palabra a la doctora Claudia. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Ahora es la doctora Claudia hará uso de la palabra para hablar específicamente ya del tema de hepatitis infantil de etiología no determinada en México. Aprovecho solo un minuto para comentarlo. Lo estaban preguntando en el chat los que están
viéndonos de la transmisión. El propósito es hablarles de todo lo que es hepatitis, ese era el propósito, que conocieran el tema de hepatitis, o sea, como tal, y hablar de todo lo que estamos viendo en el país, lo que se ha presentado, y específicamente ahorita como la tercera ponencia, encuadrar este tema de las no determinadas, que también el doctor Miguel ya lo habló muy, muy claramente, ¿no? Entonces, solamente para que quede más claro, este es el proceso de la presentación. Y por favor, doctora Claudia, adelante, doctora Claudia Olivares Nolasco. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Después de esta amplia explicación que hemos tenido por nuestros especialistas, yo me voy a enfocar al tema que a lo mejor los tiene más ligados a esta presentación el día de hoy, por todo lo que hemos estado viendo últimamente en los diferentes medios de comunicación. Vamos a hablar sobre la hepatitis infantil de etiología no determinada en México, o la hepatitis de origen desconocido, como es que la estamos viendo en todos los medios. Bueno, el objetivo general es que todas y todos conozcamos la información disponible hasta este momento sobre la hepatitis de origen desconocido. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hepatitis de origen desconocido? Después de que nuestros especialistas nos han hablado y nos han dicho que desde hace mucho tiempo la hepatitis existe y es una enfermedad común en el medio pediátrico, ¿no? Cuando hablamos de niñas, niños e incluso de adolescentes y adultos. Estamos hablando, y si podemos hacer una definición, de una inflamación aguda del hígado en niñas y niños menores de 16 años, en los que ya se han descartado las causas virales, así como otras causas comunes, como aquellas que ya nos planteó el doctor, aquellas que son de origen inmunológico, que son de origen toxicológico, que es por ingesta de medicamentos o alguna hierba, o por las causas de los diferentes virus que ya mencionó la doctora. Una vez que se han descartado todas estas, pues podemos hablar de una hepatitis de origen desconocido o de etiología desconocida. Esto, en resumen, es una inflamación del hígado que no sabemos por qué sucede. Y bueno, el General de Epidemiología lanzó una definición o emitió una definición operacional que es la oficial, esta en apego a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. La última definición operacional que tenemos vigente hasta el día de hoy es toda persona menor o igual a 16 años de edad que presenta hepatitis aguda con una elevación de las enzimas hepáticas mayor a 500 sin una etiología conocida, o sea, sin una causa aparente. Esto sería un caso sospechoso. Ahora ya también contamos con la definición de un caso probable, que es todo caso sospechoso con un resultado negativo a virus de la hepatitis A y E. Si vemos, la diferencia entre la primera y la segunda es que el caso sospechoso solamente nos habla de una hepatitis que tiene elevación de las enzimas hepáticas por arriba de 500, que entra en el grupo de edad menor de 16 años, pero que no encontramos una causa. En nuestro caso probable, también estamos descartando que estas causas puedan ser por virus de la hepatitis A la E, A, B, C, D, E y E, como lo mencionó la doctora Letzi. ¿Esto cómo se hace? Pues seguramente es porque ya se hicieron las pruebas pertinentes para descartarla. El caso confirmado aún no se cuenta con una definición ni por la Dirección General de Epidemiología, ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ningún organismo a nivel mundial. No tenemos una definición de caso confirmado. ¿Por qué? Porque no tenemos una causa. Por eso es que aún no hay un caso confirmado. Y bueno, tenemos otra definición que es por asociación epidemiológica. Esto corresponde a una persona que presenta una hepatitis aguda en donde ya se descartaron los virus que ya mencionamos, de cualquier edad, que es un contacto estrecho de un caso probable. Esto tomando la fecha del 1 de octubre del 2021 al momento actual. Para explicarlo un poquito mejor y que sepamos a qué nos referimos, voy a poner un ejemplo. Es, por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija que es un caso sospechoso. Es un niño que tiene una edad de 5 años y que empezó con un cuadro de inflamación del hígado en la cual ya se descartaron virus de la hepatitis A y E, pero
que no se ha encontrado una causa. Ese es un caso probable. Y un caso por asociación epidemiológica sería que su primo, su hermano o incluso yo empiece con un cuadro de hepatitis aguda y al haber estado en contacto con él ya me hace un caso probable por asociación epidemiológica. Bueno, con esta explicación y estas definiciones, ¿qué sabemos hasta ahorita? Lo que sabemos hasta ahorita es que el 5 de abril de este año, el Reino Unido informó a la Organización Mundial de la Salud sobre 10 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños previamente sanos. Esto quiere decir que son niños que no reúnen ninguna de las características que mencionó el doctor en su presentación, que tienen alguna enfermedad inmunológica, alguna enfermedad de cáncer, que previamente se conocían con un error innato del metabolismo. Son niños completamente sanos que por alguna razón empezaron a tener una inflamación del hígado prolongada con elevación muy importante de las enzimas hepáticas y no se ha podido determinar una causa. Al ver esto en el Reino Unido, lo manifiestan y dan el aviso a la Organización Mundial de la Salud. Con el paso de los días, al emitir este aviso a la Organización Mundial de la Salud y en general a la comunidad médica mundial, se emite una alerta y se prende un foco rojo. Y otros países que conforman el Reino Unido, otros países que se encuentran en la región europea y países que forman parte del Reino Unido, empiezan a darse cuenta que también tienen estos casos y se empiezan a incrementar el número de casos reportados. Es así que el 29 de abril del 2022, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud comparten una nota técnica con la finalidad de mantener a los Estados miembros informados sobre el incremento de los casos y alertar para que todos tengamos los ojos bien abiertos y podamos identificar casos adicionales. En esta nota técnica se emite la definición de caso sospechoso, que ya mencionamos anteriormente, y las características que se deben de descartar para no emitir diagnósticos incorrectos. De igual manera, se invita o se exhorta a todos los países a que si encuentran o detectan algún caso que reúne esta definición, lo notifiquen de manera inmediata, para que también se puedan hacer todos los estudios pertinentes y entre todos, a nivel mundial, logremos determinar una causa. Esto quiere decir que se han ido estudiando estos casos hasta el momento actual. El 4 de mayo de este año, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en nuestro país emite el primer aviso epidemiológico, en donde ellos también ponen la definición de caso sospechoso y alertan y exhortan a todos los que forman parte de la Secretaría de Salud, a todos los profesionales de salud, a todos los que tienen que reportar y que hacen vigilancia epidemiológica, para que se mantengan alertas y empiecen a buscar de manera intencionada estos casos. Esto es muy importante porque a partir de que se emiten estas alertas, empezamos a ver que a lo largo de todo el mundo empiezan a notificarse nuevos casos. Esto no quiere decir que de manera exponencial, a partir de que se emite la alerta, empiecen a surgir los casos, sino que probablemente ya existían, pero no los habíamos visto porque no se nos había alertado de ello. Entonces, es probable que conforme vayamos viendo y pasen los días, sigan apareciendo casos, lo que no quiere decir que esto se está volviendo más grave, sino simplemente ya se están detectando y eso también es bueno, porque nos da la oportunidad de poder hacer una investigación con el mayor número de casos que podamos tener, podemos llegar a un diagnóstico más certero. También sabemos que a partir del 19 de mayo, que para la fecha del 19 de mayo del 2022 se ha notificado de manera oficial un total de 614 casos en todo el mundo. 26 de estos niños y niñas han requerido trasplante y hasta el momento se han reportado 14 muertes en diferentes países. Esto quiere decir también que todos estos
estos casos están regados en todo el mundo. Hasta este momento se encuentran en 30 países las notificaciones. También sabemos, en la última actualización del reporte epidemiológico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo, al 19 de mayo del año en curso, que hay 125 casos identificados en esa región del mundo y que se extienden a 14 países. También sabemos que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es nuestro país vecino más cercano, han notificado a 180 personas bajo investigación. Esto que es bajo investigación o casos sospechosos, recuerden que quiere decir que no se ha confirmado la enfermedad, sino que simplemente están en estudio y que reúnen las características de la definición, pero que se siguen haciendo estudios. Esta cifra va a variar dependiendo la cantidad de estudios que se haga, porque a lo mejor a lo largo de los estudios se detecta algún virus causal en particular que no se había detectado anteriormente y se descarta el caso. O resulta que resultan positivo a alguna enfermedad de la que ya comentó el doctor y entonces también en ese momento se descarta el caso. Hay 36 estados en Estados Unidos que actualmente tienen casos bajo investigación hasta la fecha de corte del 18 de mayo del año en curso. Y bueno, ¿qué sabemos en nuestro país? Sabemos que para el 19 de mayo del 2022, el Centro de Investigación Epidemiológica ha reportado a través del el Consejo Nacional para la Vigilancia Epidemiológica que hay, con fecha de corte del 18 de mayo del 2022, 10 casos probables. Estos son los casos oficiales, los casos que actualmente se tienen en estudio y que han mandado todos los pruebas y todos los formatos necesarios para su estudio al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE. Actualmente estos casos se encuentran en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Puebla. Como les mencionaba, estas cifras se van a seguir moviendo conforme pasen los días, ya que diariamente van a estar llegando casos al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica que se tienen que estudiar. Muchos de ellos se van a descartar. A lo mejor lleguen, a lo mejor no lo sabemos, pero lo que sabemos y de lo que tenemos certeza es que al emitir esta alerta y este aviso epidemiológico, todas y todos debemos de tener los ojos abiertos para poderlos notificar a tiempo. ¿Y qué no sabemos? Bueno, lo principal que no sabemos y que hasta el momento desconocemos es la causa. Eso es lo más importante. Hasta este momento no se tiene una causa definida. No se ha logrado identificar un agente etiológico o causante. Como ya lo mencionamos, hay diversas causas que pueden originar que el hígado se inflame. Las infecciosas, como los virus que comentó la doctora Letze, las toxicológicas o por medicamentos, las inmunológicas o asociadas a algunas vacunas, o ambientales. Ninguna de estas causas se ha podido determinar o se ha logrado identificar en los casos en que se han reportado hasta el momento. Tampoco hay una vinculación entre los casos. Esto quiere decir que ninguno de los casos que hasta ahorita se han reportado tienen alguna conexión entre sí. Tampoco tienen una relación geográfica o antecedente de algún viaje. Bueno, con esto que no sabemos, han surgido diferentes teorías o hipótesis, como pueden escuchar esa palabra de manera constante. Dentro de las que han permeado más o se han mantenido más en los medios, es una que seguramente ya han estado escuchando, que se atribuye a un virus ya conocido en el ambiente médico y en el ambiente pediátrico, que se llama adenovirus. Este adenovirus es un virus que es muy común y es muy frecuente a lo largo de todo el año, que causa ciertas infecciones en los niños y en las niñas. Estas infecciones pueden ser infecciones respiratorias, como un catarro común, que puede llegar incluso hasta una neumonía,
O también muy frecuentemente causa infecciones gastrointestinales, infecciones que tienen que ver con diarrea, vómito, fiebre, que también son muy conocidas. El tratamiento es siempre sintomático, esto quiere decir, se da medicamentos para el control de la fiebre, se da hidratación oral para las evacuaciones diarreicas cuando está asociado, dieta, recomendaciones dietéticas e higiénicas para casa, no tiene un tratamiento específico. ¿Por qué es que se ha asociado a adenovirus? Porque en muchos de los casos reportados a nivel mundial se ha detectado que al momento de hacer las diferentes pruebas que se están haciendo, muchos de estos casos tienen adenovirus positivo. Ajá. Bueno, este adenovirus, sobre todo el subtipo que es 41, se ha reportado de manera histórica anteriormente que puede causar daño hepático, pero siempre estaba asociado a que eran niños que su sistema de defensas estaba comprometido. Eran niños inmunodeficientes, por así decirlo. Su sistema de defensas por algún motivo estaba comprometido y el adenovirus podía causar este daño del hígado. Actualmente, en estos niños, son niños, como lo mencionamos ya con anterioridad, son completamente sanos, lo cual no correspondería a lo que habitualmente puede causar el adenovirus. Sin embargo, se ha aislado adenovirus en varios de estos casos. También se han aislado otros virus, no solamente el adenovirus, en menor proporción, pero se han encontrado otros virus. Bueno, esta es una teoría. La otra es que haya el antecedente de enfermedad por SARS-CoV-2. Todos venimos desde hace 2 años escuchando la enfermedad por COVID en todos lados. Bueno, en este caso tampoco es la excepción. En algunos casos, en algunos países como Israel, el Reino Unido y en otros países, se ha encontrado que haya antecedente de infección previa en los 6 meses recientes a la aparición de la hepatitis. Han cursado con enfermedad por COVID y por eso es que ha surgido también esta hipótesis o esta teoría de relacionar esta nueva hepatitis o hepatitis de origen desconocido con la enfermedad por SARS-CoV-2. Incluso una revista prestigiada recientemente ha lanzado la hipótesis, sus investigadores, de que la enfermedad está relacionada porque el SARS-CoV-2 de alguna manera funciona a nivel intestinal como un reservorio viral. Esto quiere decir que es como si hubiera un banco de porciones de virus ahí que se quedan de SARS-CoV-2. Al quedarse ahí este reservorio, empieza de repente a filtrarse a través de la pared intestinal ciertas partículas o proteínas de este virus y pasa al torrente sanguíneo. Al pasar al torrente sanguíneo, activa al sistema inmunológico de una manera anormal, por así mencionarlo. Y esto lo sensibiliza al sistema inmune. Y esto ocasiona que al estar en contacto con la infección del adenovirus, este adenovirus reconoce a esta proteína o este sistema inmunológico activado de manera no normal por el SARS-CoV-2, hace algo que se conoce como superantígeno y entonces empieza a dañar el hígado. Estas son teorías, no está confirmado. Son teorías que se han emitido como la primera del adenovirus que les comenté. Hay otra teoría que también apoya o que sugiere que puede ser una enfermedad nueva a la que nos estamos enfrentando. Puede ser un virus nuevo, una bacteria nueva o incluso una enfermedad inmunológica o autoinmune, que quiere decir, como lo mencionó el doctor, que nuestro mismo cuerpo lo reconoce como negativo y lo empieza a destruir por alguna causa que ahora podemos estar viendo nueva. Todas estas son teorías que con el paso de los días y conforme se siga investigando y se sigan aportando nuevas evidencias, seguramente irán cambiando. Incluso pueden surgir nuevas teorías. Por eso es que tenemos que estar pendientes y al tanto de la información confiable y fidedigna. ¿Qué estamos haciendo en México? Bueno, lo primero, al emitirse esta alerta epidemiológica,
se propicia la colaboración entre todos los involucrados en la vigilancia epidemiológica y la atención en salud en primero, segundo y tercer nivel de atención. El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica emitió su algoritmo para que todos los que brindan atención en salud estén alineados a ese algoritmo y se haga lo pertinente ante un caso sospechoso o ante un caso probable. También todos aquellos que están involucrados en la salud están capacitando a su personal de salud para la detección oportuna, referencia y notificación inmediata. Todos aquellos que estamos responsables de la salud de niñas y niños nos estamos capacitando de manera continua en pláticas a nivel, buscamos congresos, buscamos pláticas frescas que nos permitan y buscamos todos los días información de la Organización Mundial de la Salud, de los centros de monitoreo de enfermedades, para poder tener la mayor cantidad de herramientas en nuestra mano que nos permita diagnosticar de manera oportuna. Y ya se estableció una mesa de trabajo para documentar los casos probables. Esta mesa está a cargo de la Dirección General de Epidemiología y ahí se estarán desmembrando o desmenuzando los casos que se notifiquen a lo largo de todos los estados de la República para que podamos determinar si se trata de un caso probable y poder hacer todos los estudios pertinentes a través del INDRE para detectar una causa que pueda ser la que pueda darnos la respuesta a esta hepatitis que no sabemos qué lo ocasiona. ¿Qué puede hacer el personal de salud? Pues mantenerse al pendiente de los avisos epidemiológicos que emite la Dirección General de Epidemiología, así como la información que se emite a nivel mundial, capacitarse para la detección oportuna, referencia y notificación inmediata para el estudio y toma de muestras. Y aunque no se trata de una enfermedad prevenible por vacunación hasta este momento, se debe promover la aplicación de todas las vacunas que vienen en la Cartilla Nacional de Salud y que corresponden a los grupos de edad. Esto porque, como ya lo mencionó la doctora Letze, es muy importante ya que hay vacuna que nos puede proteger, que está incluida en la Cartilla Nacional de Salud para las hepatitis que son infectocontagiosas, como la hepatitis B. Y se deben de reforzar las medidas de higiene que en un momento voy a mencionar. Y lo más importante para todo el auditorio de hoy, ¿qué pueden hacer madres, padres, cuidadores de niñas y niñas? Esto va desde la mamá y papá que cuida al niño, abuelitos, tías, abuelitas, maestras, educadoras, todos los que estamos en contacto con niñas y niños. Primero, mantener la calma y considerar que hasta ahora no se trata de una epidemia por un agente infeccioso específico. Hasta este momento. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar al futuro, pero hasta este momento es la información que tenemos. Debemos de cuidar la salud mental de niñas y niños, evitando exponerlos a información alarmante. No olvidemos que desde hace 2 años los niños se han visto sometidos a información acerca de un agente infeccioso que fue la enfermedad de COVID-19. Muchos de ellos perdieron madres, padres, abuelitos, cuidadores cercanos y tienen miedo y saben que se pueden enfermar y saben que pueden morir. El volver a someterlos a información sobre otra enfermedad nueva que los pone en riesgo tiene que ser muy cuidadoso. Por favor, no hagamos de este un tema de la hora de la comida, de la mesa, de nuestro momento de convivir con nuestros hijos y hijas cuando llegamos a la casa a estar con ellos. Cuidémoslos con las medidas de prevención que vamos a hablar en un momento y mantengámonos informados con nuestro médico de cabecera, con nuestra unidad de salud, pero tratemos de evitarlos a demasiada información que en este momento no es necesaria. Y debemos de buscar información de fuentes confiables, oficiales, para evitar dar información errónea y sobre todo alarmante y amarillista que nos puede transmitir más angustia. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, conocer los datos clínicos de la enfermedad para que si la persona menor de 16 años de edad que vive o que está bajo nuestro cuidado los presenta, acudamos de inmediato a la unidad de salud más cercana. Estos datos, como ya los mencionaron anteriormente,
es coloración amarilla de la piel y de los ojos, orina muy oscura, orina oscura del color como de el jarabe de maple o la miel maple o como los refrescos de cola que hay en el mercado, es un poco ese color que puede ser más claro, no tan oscuro, pero sí estar pendiente que si cambia de coloración y se está poniendo amarillo, es un dato de alarma. Falta de color en el excremento, evacuaciones blancas, muy pálidas, dolor abdominal, diarrea, vómito, mucha debilidad o cansancio, crecimiento abdominal. Nosotros conocemos la pancita de nuestros hijos y de nuestras hijas y sabemos cómo es. Si de repente empieza con alguno de estos datos y empezamos a ver un crecimiento exagerado de su pancita, es momento de llevarlo a la unidad de salud o con nuestro médico o médica de confianza. También, ¿qué podemos hacer? Lavarnos las manos con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño y antes de preparar cualquier alimento. Desinfectar alimentos correctamente y refrigerarlos. Beber agua apta para el consumo humano. Se puede hervir o desinfectar con dos gotitas de cloro por litro. Consumir alimentos bien cocidos, evitar carnes y mariscos crudos, evitar consumir alimentos en la vía pública, manejo adecuado de las excretas o evacuaciones, alimentar a niñas y niños menores de 6 meses con la lactancia materna exclusiva, el estornudo de etiqueta y uso de cubrebocas. Si bien hasta este momento no sabemos la causa y no podemos asegurar que sea una causa infecciosa, tampoco lo podemos descartar. Y todas estas medidas nos van a ayudar a protegerlas, a proteger a las niñas y a los niños. Puede ser contra esta hepatitis si es que hay algo infeccioso y si no, nos está ayudando para todos los demás virus que sí son infecciosos, como los que ya mencionamos. Y también, ¿qué se puede hacer? Bueno, mantener al día el esquema de vacunación de acuerdo a la edad. Nuestra Cartilla Nacional de Salud es una herramienta muy útil que tenemos que tener a la mano en casa. Cuando la abran pueden ver que ahí pueden llevar el registro de peso y talla, ahí vienen las cosas que deben de ir haciendo en su unidad de salud por edad, tamices, vigilancia de su esquema nacional de vacunación. Y en ese esquema nacional de vacunación viene una vacuna muy importante que se aplica en niñas y niños pequeños, que es la vacuna contra hepatitis B. Se pone una dosis única al nacer, en los primeros días de vida de preferencia, y esta vacuna nos protege contra la hepatitis B que se transmite de la mamá hacia el bebé, cuando está adentro de la pancita y al nacimiento. Eso es muy útil. Esa se llama transmisión vertical, es de mamá a bebé, y nos va a proteger contra esa transmisión. Y para el otro tipo de transmisión tenemos otras 4 dosis que se van a aplicar a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Esa vacuna viene incluida en la vacuna hexavalente. Se puede, si por algún motivo durante la pandemia o por alguna situación su hijo va retrasado en su esquema nacional de vacunación, se puede poner al corriente. Entonces necesitan acudir a su unidad de salud con su cartilla nacional de salud para que los pongan al corriente en sus vacunas. Y existe también la vacuna para hepatitis A. La vacuna para hepatitis A se aplica a niñas y niños cuidados en guarderías y estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social. La aplicación es una primera dosis a partir del año de edad y una segunda dosis 6 meses posterior a la dosis 0. La dosis 0 es la primera dosis que se aplicó. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olivares. Muchísimas gracias a nuestros tres excelentes ponentes que tenemos el día de hoy. Es importante comentarles a todos que pues este webinar surge como una respuesta de las inquietudes que se ha generado en la población ante el tema de hepatitis en los diferentes foros y medios, incluyendo redes sociales. Es un tema de infodemia también, por lo cual todos los profesionistas nos preocupamos por atenderlo para que escucharan este tema y darles información verídica y con sustento científico. Entonces, por eso es este webinar, y con esos tres excelentes especialistas que nos están apoyando y atendiendo,
de lo que serían las inquietudes, parte de las inquietudes y algunas otras más que se están dando, que nos están llegando por medio del chat. Entonces, si me permiten, para los tres especialistas, la doctora Alexia, el doctor Miguel y la doctora Claudia, hay una serie de preguntas que se están dando. Voy a ir comentando las preguntas y ustedes ya estarán respondiéndolas una a uno, dependiendo de la pregunta. Aquí literalmente toman la palabra para responderla. Y bueno, y así le damos continuidad. Entonces, vamos iniciando con la primera. Es muy recurrente las preguntas y las tratamos de compactar para que puedan no tenerlas todas repetidas. La primera es, ¿cuál es la diferencia de esta hepatitis, refiriéndose a la no determinada, con las que ya conocemos? Es justo lo que tratamos de explicar hace un ratito. El cuadro de hepatitis como tal se presenta básicamente igual en todos los diferentes cuadros, dependiendo de la causa. ¿Cuál es la diferencia? Que la evolución hasta este momento pareciera estar incierta porque no determinamos una causa de origen, ¿no? En la causa, por ejemplo, si fuera por medicamentos, sabemos, cortamos el medicamento, cortamos el origen del daño, podemos limitar la lesión, ¿no? En el caso de una infección, si sabemos que es una infección y que va a tener el COVID nos ha enseñado mucho que ya sabemos que los virus tienen un ciclo y tiene tal enfermedad, va a presentar tal, y va a ir bajando, entonces sabemos que en determinado tiempo este ciclo va a terminar. La única diferencia ahorita es que algo que ojalá que quede ahí bien importante, no tenemos causa. No sabemos específicamente si es infecciosa, ¿no? Si fuera autoinmune, por ejemplo, lo más probable es que tengamos que dar seguimiento a estos pequeños porque seguramente a largo plazo tendremos que seguir vigilándolos, ¿no? Y a lo mejor terminan no siendo una aguda, sino algo más, pero saberlo ahorita es la diferencia, que si no sabemos la causa, no sabemos la evolución que puede llegar a tener o las situaciones específicas para control, ¿no? Como bien comentaba la doctora, las medidas de detección oportuna, vacunación oportuna y medidas de higiene son lo que tenemos ahorita y lo que tenemos que implementar como cualquier otra hepatitis conocida hasta ahorita, ¿no? Entonces, tratemos de hacer lo que conocemos en lo que terminamos de tener información o saber hacia dónde va el rumbo de esta nueva enfermedad o enfermedad existente o lo que resulte. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta que ya también la comentaron, pero para que quede muy clara para los que nos están escuchando y los van a estar escuchando. ¿Hay alguna relación con el COVID-19? Que era parte de las teorías que comentaba la doctora Claudia. Adelante, doctora. Si gustan, respondo. Justamente eso, hasta el momento no podemos descartar ni asegurar que hay una relación. Se ha visto una asociación con algunos casos. Esto quiere decir que tienen el antecedente de haber cursado COVID, pero hay otra batería que no tienen ese antecedente. Ya se buscan de manera intencionada en los estudios anticuerpos para ver si en algún momento cursó con alguna enfermedad asintomática, pero hasta el momento tampoco hay nada concluyente. Es una teoría que surge por ahí, como las otras teorías que ya mencioné, pero hasta este momento no hay nada que asegure que hay una relación con COVID. Muchísimas gracias, doctora. Y aquí voy a apuntar dos preguntas. ¿El esquema completo de vacunación protege a los niños, niñas y adolescentes? Y si no se tiene el esquema completo, ¿se pueden vacunar sin importar la edad? Adelante, no sé, doctora Claudia. Vacuna, no sé quién. Adelante, doctor. Doctora Claudia. ¿Sí? ¿No? Ok, ¿otra vez ya? Ok, perfecto. Sí, pues sí, como ya también lo mencionamos, por supuesto, el esquema de vacunación, la Cartilla Nacional de Salud trae ahí las vacunas que son para cada grupo de edad. Si bien existe la vacuna que va de 0 a 9 años y posteriormente la de los adolescentes, si notan, si la revisan, en nuestra primer cartilla tenemos la vacuna de hepatitis B, que se pone la aplicación de vacuna en el momento de nacer, que como ya mencioné, protege al niño o a la niña de la transmisión de hepatitis B de mamá hacia el bebé, y posteriormente se ponen 4 dosis más, en donde viene incluida la vacuna de hepatitis B dentro de la vacuna hexavalente. Y en el caso de que por algún motivo no se haya vacunado y en la adolescencia se tiene
no se desconoce el esquema de vacunación, también se aplica a la vacuna de hepatitis B a los adolescentes. Entonces, estamos cubiertos ahí. Y si estamos retrasados en nuestro esquema de vacunación, también nos ponemos al corriente, nos podemos poner al corriente. Entonces, yo invito a todos los papás, las mamás y los cuidadores que nos están observando ahorita a que revisen las cartillas nacionales de salud. No es necesario que ustedes tengan que tener todos los sellitos que vienen ahí. Eso lo llevan a su centro de salud o a su unidad de salud y ellos les van a decir qué vacunas son las que tienen que poner en ese momento a su hija o a su hijo. Me gustaría completar algo muy importante ahí de lo de previene para hepatitis, que es igual, lo he visto en muchas redes sociales en mi página y en la consulta. Si tengo mi esquema de vacunación, ¿ya no me da hepatitis? No. Ojo, para las hepatitis vacunables nos protege. Pero a todo el resto de hepatitis que acabamos de comentar, hay que estar atentos, ¿no? O sea, hay virus que no son vacunables, medios de contagio que podemos prevenir. Entonces, el esquema de vacunación me ayuda para prevenir infecciones, prevenir por vacunación. Pero tengo que tener todas las medidas de cuidado necesarias porque existen otras causas de hepatitis, incluso otras infecciosas, ¿no? Entonces es bien importante considerar ese punto, ¿no? Porque dices, pero es que si ya se vacunó, ¿cómo le va a dar? Pues porque a lo mejor puede ser una gente no vacunable, ¿no? Pero, hijo, hay que otra vez bien pendientes porque todavía no sabemos concretamente hasta dónde va. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que hay un tema del audio que como está lloviendo, se está como recortando mucho el audio que nos están reportando, pero vamos a darle seguimiento a un par de preguntas, si me permiten. Esperemos que ya se recuperó el tema del audio. Eso es importante, que lo preguntan como todo, obviamente. ¿Cuál es el signo de alarma determinante para acudir al médico y si hay algún tratamiento para la hepatitis? Todo paciente que tenga datos de hepatitis tiene que acudir a un médico, ¿no? Y ya dijimos, color amarillo, poco blanca, pipí oscura, mal estado general, fiebre, dolor de cuerpo, tiene que ir a una valoración. Tenemos que saber qué está pasando. Datos de alarma cuando ya sabemos que hay una hepatitis instaurada, lo que comentábamos, ¿no? Situaciones de sangrado normal, distensión del abdomen, empieza el pequeñito a tener situaciones ahí se queda dormido en momentos que no debería quedarse dormido, llora en momentos que no debería estar dormido, no consuela con mamá, está irritable todo el tiempo. Esas cositas que salen de lo normal ameritan una situación mucho más urgente quizá. Pero todas las hepatitis se tienen que valorar. O sea, si yo ya vi que mi bebé se está poniendo amarillo, tienen que ir al médico en ese momento. O sea, tenemos que ir a tocar el cigarrito, ver si está inflamado, pero está suavecito, ver si tiene la pancita inflamada, o sea, necesita una revisión, ¿no? Y aparte los datos de alarma de una hepatitis ya instaurada, lo que comentaba el sangradito, las situaciones de alteración del estado de alerta, eso hay que ir a urgencias, ¿no? Entonces, sí es muy importante que quede claro que si tiene datos de hepatitis, tiene que ir a una consulta, una valoración con su médico de confianza, en lugar del centro de salud, el más cercano a ustedes. Sí, adelante, doctora Alexe. Y en este sentido creo que también va un mensaje muy importante. La coloración amarilla y estos datos de alarma, independientemente, hay muchas cosas que lo pueden producir, desde hepatitis hasta infecciones por otras causas. Entonces, por favor, lleven a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, no se queden esperando a que mejore, es mejor llegar a tiempo y que les digan qué bueno que lo trajiste y hacemos esta revisión, porque al final el diagnóstico y la parte diferencial van a depender ya de pruebas de laboratorio. Es decir, si llega alguien y ve a un niño que tiene la coloración amarilla de los ojitos y todo lo que comentaban, clínicamente no les van a poder decir es hepatitis A, B, autoinmune, infección por otra causa, etcétera. El personal de salud tendrá que hacer pruebas de laboratorio, que justamente son todas estas baterías que hablamos al respecto, y dependiendo de lo que salgan de esas pruebas, es el tratamiento que se da a las personas. También es importante comentar que inclusive en los casos graves se puede, y si se detecta a tiempo, existen tratamientos de
sostén, existen tratamientos que permiten mejorar y estabilizar el higadito del bebé, inclusive poder llegar en el caso extremo a ponerlos en listas de trasplante como ha ocurrido en otros países. Entonces, el mensaje clave es no nos automediquemos, no esperemos más tiempo. Si alguien cuenta con algunos de estos datos de alarma, acudamos a atención. Existen posibilidades múltiples que pueden generar estos síntomas. Hay que saber cuál es la causa y hay que dar una atención al respecto. Y el personal de salud, las instituciones, estamos justamente para brindarles esa atención, en esa coordinación, y nuestro interés es el bienestar de nuestra población. Entonces, por favor, ayúdenos a dar ese mensaje. Es el autocuidado de nuestra salud, es el reconocimiento de estos datos de alarma y llegar a tiempo para evitar complicaciones. Muchas gracias, doctora. Aprovecho para comentarles, el doctor Ricardo Cortés también participando en el chat, les manda muchos saludos. Saludos desde Ginebra. Gracias, queridas amigos, por esta gran información que están dando. Gracias a todas las personas que también están conectadas. Bueno, era aprovechar para hacer comercial. Un par de preguntas, porque sí seguimos con el tema de la lluvia, que no nos está ayudando en la transmisión. Voy ahora sí que unas que van directas desde lo que estamos ahorita en la transmisión, hicieron un par de preguntas de Guadalupe Ortiz. ¿Cuál es la probabilidad de hepatitis en México? Y refiriéndose especialmente a hepatitis, bueno, obviamente vamos a hablar de todo lo que ya han definido, pero a las no determinadas. O sea, aquí... Bueno, justamente se tienen algunos datos a nivel nacional, que era lo que comentábamos hace unos momentos, que cada año existen aproximadamente cerca de 1,000 egresos hospitalarios. Un egreso hospitalario quiere decir que la persona, estos niños, niñas, tuvieron que ingresar a un hospital y por lo tanto se cataloga muy probablemente como una infección grave. Y de estos se estima que aproximadamente un 30%, después de hacer toda la serie de batería de diagnóstico, etcétera, no se llega a una causa específica. Y esto es a nivel en México, como nos decía el doctor Bichido, la doctora Claudia, y en el mundo. Y esto también a veces genera un tanto de incertidumbre, ¿no? A las personas nos gusta, por lo general, decir, es tal causa, y a veces genera mucha ansiedad el decir, ¿cómo es que le hicieron todo esto y todavía no tenemos un diagnóstico? Bueno, lo importante es al final el poder ir descartando las causas que tienen tratamientos específicos para poderlos otorgar en tiempo y forma y tener el seguimiento de estos pequeñitos para que aseguremos que su condición y que su hígado se restablece y que mejora en todos estos sentidos. Entonces, eso es lo que se conoce de forma, o las estadísticas nacionales y en forma internacional. Perfecto, muchísimas gracias. También. Y también esto es algo relevante en los países que iniciaron con estos reportes, tanto por ejemplo en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, han hecho el análisis de cuántos casos esperaban tener para estas fechas versus cuántos casos se han presentado, algo que se llaman estos canales endémicos. Y lo que se ha observado hasta ahorita es que estos casos, si bien se han presentado con una mayor frecuencia, todavía no rebasaban lo esperado para estas fechas. Entonces, sí es algo que tendremos que ir viendo paso a paso, pero tengan la seguridad que esta información, así como están los reportes, la información de manera nacional a través de estos avisos, de esta comunicación, pues se seguirá haciendo conforme se vaya teniendo datos tanto a nivel nacional como de forma internacional. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya la última de las preguntas, ya para hacer el cierre. Y esto la voy a hacer porque es un tema de infodemia que surge y hay que rescatar esta pregunta y responderla. ¿La vacuna contra el COVID-19 protege a los niños para hepatitis? ¿Quién va? Adelante, ¿quién va? Claudia, doctora Claudia, adelante.
Hasta este momento, hasta el día de hoy, la cantidad de casos reportados en el mundo son muy pocos. Y esto hace que no haya evidencia suficiente para decir que la vacuna para COVID afecta de manera positiva o negativa o influye de manera positiva o negativa en esta enfermedad. Desafortunadamente apenas estamos conociéndola, estamos determinando casos y es muy apresurado poder emitir algo con la poca cantidad de casos que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Claudia. Yo ya para cerrar la sesión y agradecerles mucho por todo lo que nos han comentado y nos han compartido. Si bien es importante, la gente nos queremos quedar con qué es lo que podemos hacer nosotros, o sea, desde nuestra casa, con nuestra familia, nuestro entorno, para protegernos. Ya comentaron las medidas preventivas como tal, fortalecerlas. También el tema de la protección específica, que son las vacunas con las que sí existen para estas hepatitis. Y bueno, no sé con qué cerrarían cada uno de ustedes, con qué frase, con qué recomendaciones cerraríamos para esta población, toda nuestra población mexicana, que tenemos este tema de la infodemia, los miedos que genera, desgraciadamente, cuando hay información falsa o desinformación. Bueno, pues yo creo que un mensaje importante es, nuestra salud es muy valiosa y por lo tanto cualquier elemento que detectemos que es fuera de un patrón normal, vale la pena acercarnos a nuestros servicios de salud. Muchas de estas hepatitis son prevenibles, ya sea por vacunación o con elementos básicos de cuidado y prevención a la salud, lavado de manos, adecuada higiene, preparación de alimentos, de agua. Si estamos enfermos de síntomas respiratorios, por favor no salgamos, el uso adecuado de etiqueta respiratoria y para hepatitis existen tratamientos. Entonces, hay muchas formas de poder hacer cambios, también inclusive para las hepatitis autoinmunes, entre otras, hay tratamientos específicos, pero no vamos a poder dar esos tratamientos en tiempo si no tenemos un diagnóstico, si no tenemos un acercamiento a este sistema que es justamente para nuestra población. Muchas gracias, doctora Alexe. Doctor Chido, doctor. Okay. Adelante, doctor. Sí. Yo creo que esto de la infodemia, un punto muy importante, confíen en sus médicos cercanos. Siempre tienen que tener algún familiar, amigo que sea un médico que le guste conocer, leer, informarse, ¿no? Que se apeguen a él y que tengan información fidedigna, ¿no? Y no tengan medidas o acciones que incluso podrían ponerlos en riesgo, ¿no? Poner situaciones que a lo mejor creen que los pueden proteger y que terminan poniéndolos más en riesgo, o medidas innecesarias, como ahorita vi por ahí en el chat, en las preguntas algo sobre los perritos, y ya lo habéis oído en otro chat, que decían que querían que los niños ya no tuvieran mascotas porque era un riesgo por hepatitis. Entonces, este tipo de cosas no son necesarias, ¿no? O sea, si tengo una mascota en casa, tiene que estar con todas las medidas higiénicas y vacunación, y así como el resto de nuestra familia, ¿no? Al final de cuentas, los perritos son parte de nuestra familia, y así también tienen esquemas de vacunación y su veterinario y demás. Entonces, no es necesario. Entonces, busquen información. Y la otra, que ya es como algo muy sesgado para mí, esto de la nutrición, cocinen en casa. Si hay alguna medida de prevención para no adquirir bichos por vía oral, es cocinar en casa con higiene de manos, ¿no? Nos va a ayudar a prevenir situaciones de malnutrición, mejorar condiciones de alimentación, hacer mejores patrones de alimentación familiar y prevenir infecciones. Entonces, estar en casa creo que es fundamental. Muchas gracias, doctor Bichido. Doctora Claudia, adelante. Pues bueno, creo que ya lo dijeron mis colegas casi todo, pero bueno, no está de más reforzarlo. Uno, Cartilla Nacional de Vacunación al corriente, por favor, recuperen esquemas de vacunación, no acérquense, busquen sus vacunas, mantengan a sus hijos vacunados. Recuerden que sus hijas y sus hijos, una muestra de amor es la vacunación. La otra,
las medidas que ya dimos de recomendación de higiene básica, lavado de manos, uso de gel, el cocinar, la ingesta de agua potable, todas esas cosas que ya se mencionaron, y el acercarse a los servicios de salud de manera oportuna. Creo que eso es muy importante porque es la ventana de oportunidad que tenemos para poder hacer algo. Si ya llega el niño o la niña en muy malas condiciones, aunque se encuentre la causa, difícilmente se puede hacer algo. Entonces, por favor, eso cambia el pronóstico, la atención oportuna. Ajá, eso cambia el pronóstico de manera abismal. Y creo que también, por último, y que quede claro, no automedicar. Muchas de estas hepatitis las ocasionamos nosotros con la automedicación. Entonces, no automedicar y siempre recurrir a su servicio de salud más cercano. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecer la Dirección General de Promoción de la Salud, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, les da su más grande agradecimiento a los tres por haber estado en esta sesión. Doctor Alexe de la Torre, como siempre, un gran gusto, muchísimas gracias. Doctor Miguel Ángel Bichido, doctora Claudia Olivares, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y los comentarios que quedan pendientes los estaremos contestando directamente en el chat. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego. Nos vemos.